presión arterial es la medida de la fuerza o presión ejercida por la sangre circulante sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Se produce por la contracción del músculo cardíaco. Esta presión arterial se registra en dos números. El sistólico, que es el superior, es la medida después de que el corazón se contrae y expulsa la sangre. Esta es la presión más alta. La diastólica es la medida cuando su corazón está relajado entre latidos y antes de que el corazón se contraiga de nuevo. Esta es la presión más baja. La presión arterial es uno de los principales signos vitales. Antes de tomar la presión arterial se debe considerar ciertas cosas. 1. El paciente debería de reposar en posición sentada durante al menos 5 minutos. 2. El paciente debe mantener el brazo inmóvil sobre la mesa. 3. El paciente no debe de cruzar las piernas durante la medición de la presión arterial. 4. Colocar el manguito a la altura del corazón y a 1 o 2 centímetros del codo. 5. El paciente debe de permanecer quieto y no hablar durante la medición. 6. El paciente debe permanecer en una posición cómoda, apoyando la espalda sobre el respaldar de la silla. Y por último, el área del brazo a donde vamos a tomar la presión arterial debe de estar despejada de ropa para no crear una segunda presión. Envolvemos el brazalete alrededor del brazo de manera de que quede ajustado y que el borde del brazalete quede 2 dedos de ancho por encima del pliegue del codo. El brazo del paciente debe estar relajado y apoyado sobre una superficie dura como una mesa. Determinación del nivel de inflación máxima. Este paso se hace para excluir la posibilidad de una brecha auscultatoria. Primero debemos de colocar el manómetro a una altura cómoda, a la vista del operador. Luego, con la ayuda de la yema de los dedos índice y corazón, vamos a palpar la arteria radial, ejerciendo una leve presión para así sentir el pulso radial. E insuflamos. Es importante tener en cuenta que a esta presión se le debe agregar 30 milímetros de mercurio. Este va a ser nuestro máximo nivel de inflación. Luego de esto, abrimos la válvula rápidamente. Luego de determinar el nivel de inflación máxima, debemos de esperar de 30 a 60 segundos para volver a inflar el brazalete. Luego de este paso, iniciamos con la medición auscultatoria de la presión arterial. Las ojivas del estetoscopio deben estar orientadas hacia afuera del operador para crear un buen cierre con el conducto auditivo externo. En caso tal de tener un estetoscopio con campana dual, verificar que esté colocado del lado correcto. Primero colocamos el diafragma del estetoscopio suavemente sobre la arteria braquial. Luego de colocar el estetoscopio, infla el manguito de forma rápida y constante hasta el nivel máxima insuflación. Libera el aire del brazalete para que la presión caiga a un ritmo constante de 2 milímetros de mercurio por segundo. Observe la presión sistólica al inicio de los 2 latidos consecutivos y la presión diastólica en el punto en el que desaparecen los sonidos. Lea la presión hasta la marca de 2 milímetros de mercurio más cercana en el manómetro. Es importante también elegir el tamaño del brazalete apropiado, ya que si el brazalete es demasiado pequeño, la presión va a salir alta, y si el brazalete es demasiado grande, la presión va a salir baja. Por esto tenemos un cuadro en donde nos detalla la circunferencia del brazo en centímetros y el tamaño del brazalete que le correspondería.